Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las leyes orgánicas. Lo primero de todo, ¿qué son las leyes orgánicas? Las leyes orgánicas son un tipo de leyes. Son normas emanadas del Poder Legislativo, al igual que las otras leyes, las denominadas leyes ordinarias. También son emanadas del Poder Legislativo. Pero se caracterizan las leyes orgánicas porque regulan determinadas materias, se refieren a determinadas materias que se mencionan en la Constitución. Y por otro lado, también se caracterizan porque su aprobación y, en su caso, su modificación o derogación requiere de una mayoría distinta que la que requiere la ley ordinaria. Vamos a verlo. El artículo 81 de la Constitución establece que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Es decir, no solo se regulan por ley orgánica estas materias enunciadas en el artículo 81, sino que también se deben regular por ley orgánica aquellas que en otros artículos de la Constitución así lo disponga. A título de ejemplo, decir que se han de regular por ley orgánica el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la suspensión individual de derechos, los estados de alarma, excepción y sitio, etc. Simplemente hay que acudir a cada artículo de la Constitución, al que se trate en cada momento, para ver si pone que debe regularse mediante ley orgánica, la materia que sea. Cuando así lo disponga, esa materia únicamente se puede regular por ley orgánica, no por ley ordinaria. Y al revés, es decir, cuando no se establezca nada, es decir, si no se establece que ha de regularse por ley orgánica, el resto de materias se regulan por ley ordinaria y las leyes orgánicas no se pueden referir a esas materias. Ni las leyes ordinarias pueden pueden referirse a lo reservado a ley orgánica, ni las leyes orgánicas pueden referirse al resto de las materias, es decir, a las que no están reservadas a ley orgánica. Hay un principio de exclusión mutua. Esto lo voy a hilar con el rango de las leyes orgánicas. Se ha discutido cuál es el rango de las mismas. Algunos autores hablan de que se trata de un escalón intermedio entre las leyes ordinarias y la Constitución, ya que, como ahora veremos, como he mencionado antes, requieren de una mayoría absoluta del Congreso para su aprobación. Sin embargo, la otra opinión, que es la aceptada por el Tribunal Constitucional, e hilándolo con lo otro, es que la diferencia entre las leyes ordinarias y la relación entre las leyes ordinarias y las leyes orgánicas se rige por un principio de competencia, es decir, cada una se refiere a materias diferentes. No hay una jerarquía entre ellas. Simplemente las leyes ordinarias se refieren a unas materias y las leyes orgánicas a otras. Y continúa el artículo 81 de la Constitución diciendo que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas requerirá mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. Es decir, requiere una mayoría superior a la mayoría simple que requieren las leyes ordinarias para su aprobación, modificación o derogación en el Congreso, ya que en el Senado únicamente requerirán mayoría simple, al igual que las leyes ordinarias. Vamos a ver ahora algunas características de las leyes orgánicas que las diferencian de las leyes ordinarias. La primera característica de las leyes orgánicas es que éstas solo se pueden aprobar por las Cortes Generales, por el Congreso y por el Senado, y no por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Sabemos que las comunidades autónomas también pueden aprobar leyes, pero no orgánicas. Las leyes orgánicas se aprueban únicamente por las Cortes Generales, por el procedimiento establecido en la Constitución y desarrollado por los reglamentos de las cámaras, del Congreso y del Senado. En segundo lugar, no cabe delegación legislativa en favor del Gobierno cuando se trata de leyes orgánicas. Así lo dispone el artículo 82. Sabemos que las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, los denominados decretos legislativos. Pues bien, si se trata de materias que deben regularse por ley orgánica, dichas materias no se pueden trasladar al Gobierno para que dicte una ley sobre ellas, sino que únicamente, es decir, no va a haber decretos legislativos sobre materias que necesiten ley orgánica. Únicamente las leyes orgánicas se van a aprobar una vez más por las Cortes Generales. Otra diferencia importante es que la iniciativa legislativa popular no se admite en el caso de que se trate de leyes orgánicas. El artículo 87 de la Constitución establece que la iniciativa legislativa la pueden tener el Gobierno, el Congreso, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los ciudadanos, siempre que presenten un mínimo de 500.000 firmas acreditadas.
pero se establece como excepción a esta iniciativa legislativa popular tanto las leyes orgánicas como las leyes tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. Todas estas están exceptuadas de esta iniciativa legislativa popular. Y por último, otra diferencia la reconoce el artículo 75 de la Constitución, ya que dispone que las cámaras pueden delegar en comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos y proposiciones de ley. Sin embargo, excluye de esta delegación en comisiones legislativas permanentes tanto las leyes orgánicas como las leyes de bases, los presupuestos generales del Estado, la reforma constitucional y las cuestiones internacionales. Una de ellas es, por tanto, las leyes orgánicas, que su elaboración, su aprobación, no se puede delegar a comisiones legislativas permanentes. Y eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.